Aclaremos algo, esto es solo un pequeño ejercicio mental, así que desde luego pueden debatir todo lo que expongamos acá, pero no nos dejemos apasionar tanto, ¿ok? Porque, bueno, esto no es como una tesis doctoral. Aclarado este pequeño pero importante punto, sobre todo para que no me llueva hate durante todo el video, empecemos. Hay figuras marcadamente controvertidas y, sin duda, Nietzsche entra perfecto en esta categoría. Y también hay ciertas situaciones, contextos que se prestan a debates muy interesantes, como en el que vivimos actualmente, de lo políticamente correcto. Así que esto nos puede llevar a preguntarnos, a formular la cuestión: ¿cómo vería Nietzsche esa actitud políticamente correcta de hoy en día? Creo que para responder a esta pregunta de un modo un poco más consistente y que no quede simplemente como un comentario al azar, necesitamos empezar planteando o estableciendo un perfil de Nietzsche. Por lo general y de manera muy simplona se ve a Nietzsche simplemente como una figura oscura, controvertida y que ataca total y absolutamente a la religión porque, bueno, Nietzsche. Pero si quitamos esa serie de prejuicios sobre su figura, podemos descubrir ciertos aspectos que van a ser claves para entender cómo interpretaría y cómo juzgaría Nietzsche a esta época en particular. Y por sorprendente que le pueda parecer a muchos, lo primero que podremos señalar sobre Nietzsche es que en realidad él no discrimina a nadie, ni siquiera a las religiones. En El nacimiento de la tragedia, por ejemplo, tenemos a un Nietzsche que se sumerge en esta cultura clásica griega y que nos habla sobre todo del mito de Dionisio y de Apolo y la forma en la que se oponen entre sí y que gestan mucho del pensamiento antiguo. Y por sorprendente que le pueda parecer a muchos, realmente no hay una crítica al rito, a la religión que existe de fondo en estas figuras. ¿Por qué? Bueno, porque, expresado en otros términos, para Nietzsche, un dios y toda la religión en torno a él tiene sentido si y solo si esa religión exalta y promueve a la vida misma, en lugar de negarla en pro de una ilusión. ¿Cómo lo puede ser un mundo suprasensible después de la muerte? Por otro lado, en el Anticristo, a pesar del nombre, tenemos también cierto análisis y reflexión respecto a otras religiones. De hecho, más o menos por el final del libro se habla sobre el Código de Manú, que es un texto del hinduismo y se plantea de cierta forma como una especie de modelo o ejemplo para una civilización en comparación al cristianismo, donde si bien y en consonancia con Así hablaba Zaratustra, la religión es un estadio previo para una conciencia elevada, pero como proceso social para una cultura aún en desarrollo, la religión no es necesariamente mala. Así que a pesar de ese elitismo con el que se le suele etiquetar de manera muy general a Nietzsche, realmente no hay esa especie de discriminación hacia un grupo en particular o hacia personas en particular. Y desde luego hay cierto grupo de personas a las que Nietzsche básicamente detesta, pero no es por una condición en particular, sino por todo el bagaje de valores que traen detrás de sí. Y eso nos lleva al segundo punto sobre el perfil de Nietzsche, y ese es más o menos qué es lo que él más valora, cuál es el epicentro de su pensamiento. Pues bien, Nietzsche tiene básicamente como petición de principio la fuerza y la independencia. Y esa fuerza e independencia en una persona particular lo puede llevar a tal extremo que me atrevo a afirmar lo siguiente: mientras Nietzsche puede detestar a estos sacerdotes que ahogan a la vida en rituales y dogmas, no tendría ningún reparo en llamar amigo al cristiano que de corazón va de puerta en puerta ayudando a su prójimo, enfrentando al mal con capa y espada y poniéndose al tú por tú con cualquier demonio que posea a una persona. ¿Y por qué? Porque la diferencia principal que tenemos entre un ejemplo y otro es que de un lado tenemos esa manifestación de esa vitalidad, de esa convicción, mientras del otro lado tenemos simplemente una forma secularizada del ritual, donde todo impulso vital ha sido suprimido. Y eso precisamente nos lleva a lo que será la pieza clave para armar este perfil y entender la perspectiva que tendrá Nietzsche sobre lo políticamente correcto de hoy en día. Y eso es que Nietzsche detesta a muerte total y absolutamente
a quienes defienden y promueven la debilidad. Dicho de otro modo, para Nietzsche es básicamente un crimen esa debilidad. Pero veamos, ¿a qué se refiere en particular esta cuestión de la debilidad? En La genealogía de la moral, Nietzsche nos habla sobre cómo el cristianismo invirtió los valores que hasta ese momento habían promovido y ayudado a la vida a crecer, por valores que más bien apagaban esos instintos, valores que corrompían la fortaleza de la vida. Y en realidad no hay que ir muy lejos para ver bastantes paralelismos con lo políticamente correcto de hoy en día. ¿En qué sentido? Pues que en lugar de hacer más fuertes a esas minorías que reclaman una voz, se rebajan a los grupos de poder. En lugar de enfrentar a los símbolos o representantes de estas minorías a situaciones duras, complicadas, se les enfrenta a versiones más simples y edulcoradas de esa misma crueldad, porque ver a una mujer recibir una golpiza, aunque la película sea sobre superhéroes, y que ella tenga todo el maldito poder del mundo, pues obviamente es impensable, sin mencionar que en lugar de ganarse determinados lugares, simplemente los reciben por cumplir cuotas obligatorias. Pero donde definitivamente Nietzsche pondría el dedo en la llaga es que, en lugar de mostrar su valía como individuos, cualquiera de los representantes de estas minorías se acaban escondiendo en colectivos. Claro, tenemos figuras muy importantes que fueron los primeros, los pioneros, en salir y levantar su voz, y definitivamente acabaron pagando las consecuencias por ello. Y luego tenemos ejemplos bastante comodones desde el colectivo, como el caso de John Boyega con el Black Lives Matter, donde curiosamente el actor decidió sumarse al movimiento. Claro, después de las manifestaciones más violentas y complicadas, con una apariencia y actitud muy bien planeada, y con cámaras profesionales tomándolo y compartiendo su imagen por todo el mundo. Como diría nuestro amigo Champs, en fin, la hipocresía. Ahora bien, antes de pasar a conclusiones, sí me gustaría matizar ciertas cuestiones. Estoy totalmente convencido de que Nietzsche miraría con malos ojos esas actitudes modernas, esa actitud condescendientemente cobarde de promover a las minorías o a los grupos oprimidos por medio de la debilidad. ¿Desde la debilidad? Sí, desde una constante victimización en la que se le tiene que ayudar porque las personas pertenecientes a esos grupos no pueden por sí mismas, cuando curiosamente antes por sus propios medios, sin esas consideraciones adicionales, lo estaban haciendo bastante bien. Y es que si bien afirmo y sostengo que Nietzsche detesta completamente la debilidad, eso no se traduce en que Nietzsche deteste a los que nosotros podríamos considerar como débiles, desfavorecidos, minorías u oprimidos. Al contrario, no. Nietzsche totalmente creería y apoyaría a esas mujeres que, en contra de todo lo que la sociedad les ha dictado por mucho tiempo, salen a luchar por lo que creen. Y a todos esos homosexuales que se levantan con orgullo a reconocer y gritarle al mundo quiénes son ellos tal cual. Pero, y este es un pero enorme, lo haría cuando estas sean sus convicciones personales y no parte de esas masas sin rostro ni convicción personal. Cuando sean ellos conscientes de su propia situación los que tomen acciones al respecto, y no porque la agenda política del día de hoy pues dicta que vamos a darle voz a estos que tuvimos oprimidos durante tanto tiempo. Lo uno y lo otro es fácil de confundir, hay un matiz muy sutil entre ambos polos. Pero esa distinción en apariencia tan pequeña, tan insignificante, hace un mundo de diferencia. Pero vamos a aterrizar esto en un ejemplo más sencillo. Pongamos a dos personas. Las dos personas comen todos los días su ración de frutas y verduras, pero por un lado tenemos a una de estas personas que lo hace por obligación, porque su doctor y su familia vigilan todo el tiempo su alimentación. Y por el otro tenemos a una persona que, consciente de que tener una buena alimentación le va a asegurar una buena vida, él mismo sin que nadie lo esté presionando, lo esté obligando, lo esté vigilando, come su porción correcta de frutas y verduras. Si nosotros vemos este escenario desde fuera, podríamos decir que básicamente están haciendo lo mismo.
pero las razones de fondo son totalmente diferentes. Y esa precisamente es la cuestión aquí. Nietzsche sería el primero en ponerse de pie y aplaudirle a toda esa gente que, estando en una condición desfavorecida, de opresión y de minoría, decide por su propia convicción levantar la voz, recuperar su poderío y hacerse valer por el individuo que son. Pero cuando este despertar, tomar la conciencia, levantarse simplemente es parte de una agenda política, te sumas al movimiento simplemente desde la colectividad, es decir, sin enfrentar de manera individual la responsabilidad de tus decisiones, pues simplemente no hay un actor real en ello. Y aunque creo que a estas alturas está de más señalarlo, desde luego que todas las empresas que simplemente promueven por una buena imagen esta conducta tóxica a la sociedad, recibirían desde luego todo el odio de Nietzsche. Y antes de cerrar, solo quiero hacer hincapié en dos cuestiones. Recuerden, esto solo es un ejercicio mental. Y segundo, no porque lo diga Nietzsche o sea la perspectiva de Nietzsche significa que, bueno, sea una verdad absoluta. Pero creo que si a ti tampoco te convence del todo lo políticamente correcto, lo que vivimos hoy en día, creo que con esto al menos tendrás una perspectiva un poco más amplia de la situación. Otra forma de mirar el contexto en el que vivimos. Aunque no necesariamente te cases con estas ideas. Y ahora sí, para cerrar y respondiendo a la pregunta que habíamos planteado, ¿cómo vería Nietzsche a lo políticamente correcto de hoy en día? Definitivamente lo vería mal, lo vería como una manifestación de la debilidad. Pero no, y esa parte es muy importante, no porque considere que los grupos oprimidos, esas minorías, los que hasta ahora han estado desfavorecidos, no merezcan tener una voz, sino desde dónde viene esa voz. El mayor choque que veo con Nietzsche en estos asuntos es que los valores que él defiende son valores, en última instancia, individuales. Toda colectivización de ellos ¿cómo decirlo?, los anula. Y aunque muchos de los panfletos de lo políticamente correcto abogan por respetar y tolerar la diversidad, que en última instancia podemos traducir como individualidad, vienen desde un apartado general, masificado, y no desde una decisión personal, y menos desde una acción individual. No eres tú enfrentando al mundo por tu convicción, sino el mundo que te da una etiqueta y te dice, ok, te doy permiso de actuar. Claro, mientras sean estos términos lo que yo estoy permitiendo, aceptando y tolerando. En ese sentido, yo considero que Nietzsche estaría totalmente en contra de lo políticamente correcto, pero sobre todo de sus maneras de actuar. En cambio, vería como un acto de voluntad a aquellos que con todo en contra se han lanzado a manifestar su individualidad fuera de las etiquetas bien vistas en las que vivimos hoy en día. Y que desde luego también se pueden acabar contraponiendo y chocando contra lo que políticamente es bien aceptado. En todo caso, y como empezamos el video, esta simplemente es mi interpretación, pero ¿ustedes qué opinan? De momento, mientras yo los leo en comentarios, nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerda, si el video te gustó, dale like y compártelo, eso ayuda mucho al canal. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que así YouTube siempre te avise cuando haya un nuevo video en el canal.